El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre el polvoriento pueblo de Santa Rosa, enclavado en las áridas tierras fronterizas entre México y Texas, donde el desierto de mezquites y chaparrales parecía tragarse todo rastro de esperanza. El aire olía a cuero sudado, a estiércol de caballo y a esa tensión silenciosa que precede a las tormentas de balas. Los vaqueros se agrupaban en los porches de madera astillada de la cantina El Toro Bravo, murmurando con sombreros bajos y manos cerca de las culatas de sus revólveres. Nadie se atrevía a mirar de frente al jinete que acababa de desmontar frente al corral principal. Era don Miguel Vargas, el patrón de la hacienda del Águila Negra, un hombre cuya sombra se extendía más lejos que sus 1000 hectáreas de pastizales resecos. Vargas era alto, de hombros anchos como un toro bravo, con un bigote negro que enmarcaba una mandíbula cuadrada y ojos color café oscuro que parecían perforar el alma. Llevaba un sombrero de ala ancha polvorienta, chaleco de cuero gastado sobre una camisa de algodón descolorida por el sol, pantalones de denim ajustados y botas con espuelas que tintineaban como advertencia. En su cadera derecha colgaba un Colt Peacemaker reluciente, y todos sabían que no lo usaba para presumir. Había llegado solo, pero su reputación lo acompañaba como un ejército invisible. Decían que cobraba deudas no con oro, sino con vidas. Algunos lo llamaban justo, otros un diablo disfrazado de ranchero. En Santa Rosa, donde las deudas se heredaban como maldiciones, nadie discutía. La familia López llevaba meses en la boca de todos. El difunto Pedro López, un hombre bueno pero imprudente, había pedido prestado una fortuna al banco que controlaba Vargas en secreto para comprar un rebaño de Longhorns que prometía salvar el pequeño rancho familiar. Pero los bandidos de la banda del Coyote Gris, esos forajidos que cruzaban la frontera como fantasmas, habían robado todo en una emboscada sangrienta una noche de luna llena. Pedro murió defendiendo lo poco que quedaba, dejando a su viuda Elena y a su hija Anita de 8 años con nada más que polvo, recuerdos y una hipoteca que crecía como maleza venenosa. Elena, una mujer de 25 años con belleza marchita por el trabajo duro, había luchado sola, ordeñando vacas al amanecer, reparando cercas con manos callosas, vendiendo huevos en el mercado para pagar lo mínimo. Pero no bastaba. El banco había enviado la orden, pagar o perderlo todo. Y Vargas había venido a ejecutar la sentencia. Elena estaba apoyada contra la cerca de madera del corral, el vestido gris raído cubierto de tierra roja, una cuerda gruesa atada a la cintura como si ya la hubieran marcado para el yugo. Su cabello castaño oscuro caía desordenado sobre los hombros, y sus ojos, hinchados de noche sin dormir, miraban fijamente al suelo polvoriento. A su alrededor, los caballos relinchaban nerviosos, pateando el suelo y levantando nubes de polvo que bailaban en la luz dorada. En el fondo, otros vaqueros, hombres de Vargas y locales curiosos, observaban en silencio, algunos con lástima, otros con esa resignación mexicana que dice así es la vida, carnal. Un viejo con sombrero de paja murmuraba, pobre Elena, siempre fue demasiado orgullosa para pedir ayuda. Ahora pagará con lo que no tiene. Anita, la pequeña de ojos grandes y trenzas deshechas, estaba en medio de todo. Su vestido sencillo, el mismo que usaba para jugar entre las gallinas, estaba manchado de tierra y lágrimas. Tenía las mejillas sucias, los labios temblorosos y una expresión que mezclaba terror infantil con una valentía que no correspondía a su edad. Don Miguel la había tomado de la mano con firmeza pero sin violencia, como quien agarra una rienda suelta. La niña no se soltaba, pero su cuerpo entero temblaba. Señalaba con el dedo índice extendido hacia su madre, el brazo estirado como una flecha de desesperación. Los murmullos cesaron. El viento del desierto soplaba suave, llevando el olor de los caballos lejanos y el crujido de las sillas de montar. Vargas miró a la niña, luego a Elena, y su rostro curtido no mostró emoción alguna. El silencio se hizo pesado, como una soga alrededor del cuello de todos. Anita levantó la voz, quebrada pero clara, con ese acento mexicano puro que cortaba el aire. «Patrón, ¿puedes llevarte a ella en vez de a mí?», dijo la pequeña, las lágrimas rodando por sus mejillas polvorientas. «Mamá trabaja duro, yo solo soy una niña. Llévatela a ella, por favor. Yo me quedo aquí, cuidando las gallinas. No me lleves a mí». Don Miguel Vargas se quedó en silencio.
Sus ojos se entrecerraron apenas, como si estuviera midiendo el peso de esas palabras contra el desierto entero. El pulso de su mano en la de Anita no se aflojó. Elena levantó la mirada por primera vez, horrorizada, y dio un paso adelante, pero la cuerda en su cintura la detuvo contra la cerca. Los vaqueros contuvieron el aliento. Un caballo relinchó en la distancia. El ranchero no habló de inmediato. Su mente, forjada en años de traiciones y batallas contra bandidos, parecía sopesar opciones que nadie más podía ver. ¿Por qué la niña? ¿Por qué no la madre, que era la deudora real? Rumores decían que Vargas buscaba sangre joven para sus campos, o que había perdido una hija años atrás en una epidemia y ahora cobraba con sustitutos. Otros juraban que era un hombre de honor, que en su hacienda nadie pasaba hambre y que las deudas humanas terminaban en libertad después de 5 años de trabajo. Pero el silencio se rompió cuando Vargas apretó la mandíbula. Miró a Elena, luego a Anita, y con una voz grave como el trueno lejano, murmuró algo que solo ellas oyeron. Luego, sin soltar la mano de la niña, extendió la otra hacia la madre. Las dos, dijo simplemente. Elena palideció. Anita abrió los ojos como platos, pero no soltó la mano. Vargas dio media vuelta, guiándolas hacia su caballo negro y el carro de madera que esperaba al lado, cargado con provisiones para el viaje de 3 días hasta la hacienda del Águila Negra. Los vaqueros se apartaron respetuosamente. Nadie intervino. Elena tropezó al caminar, la cuerda aún atada, pero Vargas la desató con un movimiento rápido de su cuchillo Bowie y la ayudó a subir al carro sin una palabra de consuelo. Anita subió detrás, aferrada aún a la mano del ranchero, como si temiera que si lo soltaba, todo se desmoronaría. El carro comenzó a rodar, levantando una estela de polvo dorado. Santa Rosa quedó atrás, las cantinas, el corral, las miradas de lástima y alivio. El sol empezaba a bajar, pintando el horizonte de rojos sangrientos. Anita se acurrucó contra su madre en el carro, pero sus ojos no dejaban de mirar al ranchero que cabalgaba al lado, montado en su semental. Elena susurraba oraciones en voz baja, rezando a la Virgen de Guadalupe por un milagro. Vargas, con la vista fija en el camino, parecía calmado, pero su mano descansaba cerca del colt. Porque en estas tierras, nadie viajaba solo sin mirar atrás. El desierto se extendía infinito, con sus cactus erguidos como centinelas y el viento susurrando secretos. Habían avanzado apenas 2 millas cuando Anita notó algo extraño. En las colinas lejanas, una nube de polvo se levantaba, demasiado organizada para ser el viento. No era un remolino natural. Eran jinetes. Al menos 3 siluetas oscuras recortadas contra el cielo anaranjado. Vargas también lo vio. Su espalda se tensó y detuvo el carro con una orden seca. Elena apretó a su hija contra el pecho. El ranchero sacó el revólver lentamente, el clic del percutor resonando como un mal presagio. ¿Quiénes son, patrón?, preguntó Anita con voz temblorosa, señalando las colinas. Vargas no respondió. Solo miró al horizonte, donde la nube de polvo crecía, y murmuró entre dientes, coyote gris. El viento llevó el eco de cascos lejanos. La noche caía rápido, y con ella, la promesa de que el verdadero peligro apenas empezaba. Las 2 mujeres, tomadas contra su voluntad, ahora compartían un destino que podía terminar en la hacienda, o en una tumba bajo las estrellas. Pero nadie sabía aún qué escondía realmente el corazón de don Miguel Vargas bajo ese silencio de piedra. El carro volvió a moverse, pero el polvo detrás de ellos ya no era solo el suyo. Alguien lo seguía. Y en el viejo oeste mexicano, los perseguidores nunca traían buenas noticias. La noche cayó sobre el desierto como una manta negra y pesada, salpicada de estrellas que parecían ojos vigilantes. El carro avanzaba lento por el sendero apenas marcado entre rocas y matorrales espinosos, guiado solo por la luz plateada de la luna creciente y el instinto del semental negro de Vargas. El ranchero cabalgaba al frente, erguido en la silla, el sombrero inclinado hacia atrás para que el viento le refrescara la cara curtida. No hablaba. No había hablado desde que pronunció aquellas 2 palabras fatales, las 2. Elena, sentada en el fondo del carro con Anita apretada contra su pecho, sentía el traqueteo en cada hueso.
La cuerda ya no le ceñía la cintura, pero la sensación de estar atada persistía, invisible y más fuerte que cualquier soga. Anita no dormía. Sus ojos grandes seguían fijos en la espalda ancha del ranchero. De vez en cuando susurraba preguntas que su madre respondía en murmullos. ¿Por qué nos lleva a las dos, mamá? No lo sé, mi amor. ¿Nos va a hacer trabajar mucho? Quizá. Pero mientras estemos juntas, estaremos bien. No estaba bien. Elena lo sabía. Había oído historias de la hacienda del Águila Negra, un lugar inmenso donde los peones trabajaban de sol a sol por deudas que nunca terminaban de pagar, donde las mujeres cocinaban para ejércitos de vaqueros y los niños cuidaban cabras hasta que les sangraban los pies. Pero también había oído otra versión, susurrada en la cantina por borrachos que habían escapado, que Vargas no era cruel por placer, que castigaba a los que traicionaban y protegía a los que cumplían, que en su tierra nadie moría de hambre y que las deudas humanas a veces se saldaban con una mano firme pero justa. Elena no sabía qué creer. Solo sabía que el hombre que las había tomado no las había mirado con lujuria ni con desprecio. La había mirado, como si las estuviera midiendo para algo que aún no revelaba. El polvo que lo seguía desde Santa Rosa no desaparecía. Al principio parecía lejano, un espejismo del desierto. Pero a medida que la luna subía, las siluetas se hicieron más nítidas, 5 jinetes, tal vez 6, manteniendo distancia pero sin perder el rastro. Vargas los había visto desde el principio. No aceleró el paso. No sacó el rifle que llevaba cruzado en la montura. Solo giró la cabeza una vez, lo suficiente para que Elena captara el brillo frío en sus ojos. Coyote gris, murmuró él, más para sí mismo que para ellas. Elena sintió un escalofrío. La banda del Coyote Gris no era como los bandidos comunes que robaban ganado y desaparecían. Eran asesinos organizados, ex soldados de la revolución que no habían encontrado paz en la victoria ni en la derrota. Decían que su jefe, un tal Eladio el Coyote Salazar, había jurado vengarse de todos los hacendados que habían apoyado al gobierno durante la guerra. Vargas era uno de ellos. Y ahora, con 2 rehenes en su carro, se había convertido en presa fácil. La noche se hizo más fría. El viento traía olor a humo lejano. Vargas detuvo el carro junto a un grupo de nopales altos que ofrecían algo de refugio. Desmontó sin prisa, revisó los alrededores con la mirada de quien ha sobrevivido demasiadas emboscadas y luego se acercó al carro. Bajen, ordenó con voz baja pero firme. Hay que descansar. El fuego atraerá a los coyotes, los de 4 patas y los de 2. Elena ayudó a Anita a bajar. La niña temblaba, no solo de frío. Vargas sacó una manta gruesa de lana del carro y se la arrojó a la pequeña sin mirarla. Luego encendió una fogata pequeña, usando ramas secas que apenas humeaban. Se sentó de espaldas al fuego, de cara a la oscuridad, el colt sobre las rodillas. Elena y Anita se acurrucaron al otro lado de las llamas. El silencio era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Fue Aneda quien rompió el hielo. ¿Por qué nos tomó a las 2, señor? Preguntó con esa inocencia que desarma hasta al más duro. Yo le pedí que se llevara solo a mamá. Usted podía haberme dejado. Yo no debo nada. Vargas tardó en responder. Miraba las llamas como si allí estuviera escrita la respuesta. Porque tu madre no puede pagar sola, dijo al fin. Y porque tú, no mereces quedarte sola en un pueblo que ya te olvidó. Elena levantó la vista, sorprendida. Era la primera vez que el ranchero hablaba de algo que no fuera orden o amenaza. ¿Y qué vamos a hacer en su hacienda? Preguntó ella, la voz ronca por el polvo y el miedo. Trabajar, respondió él. Cocinar. Limpiar. Cuidar el ganado pequeño. Lo que haga falta. 5 años. Después, libres. Con una yunta de bueyes y una parcela pequeña si cumplen. Así es como saldo mis deudas. Elena sintió un nudo en la garganta. 5 años. Anita tendría 13 al final. Ella, 30. Era una eternidad, pero también era una promesa. Nadie les había ofrecido nunca un final. Solo deudas eternas.
¿Y si no queremos?, preguntó, casi en un susurro. Vargas la miró por primera vez directamente a los ojos. Había algo en esa mirada que no era crueldad, sino una tristeza antigua. Entonces el desierto decidirá. O los que nos siguen. No dijo más. Se levantó, revisó los caballos, apagó el fuego con una patada de tierra y se recostó contra una roca, el sombrero sobre la cara. Elena abrazó a Anita. La niña tardó mucho en dormirse. Cuando lo hizo, soñaba con su padre, con el rancho perdido, con la voz de su madre cantando corridos antiguos. Pero el sueño no duró. Un relincho nervioso de los caballos los despertó a todos. Vargas ya estaba de pie, rifle en mano. La luna había bajado. El desierto estaba negro como boca de lobo. Y entonces lo oyeron, cascos. No uno, no dos. Muchos. Acercándose rápido. Suban al carro, ordenó Vargas. Ahora. Elena levantó a Anita en brazos. El ranchero desató uno de los caballos de carga, le puso una silla improvisada y montó a la niña delante de él. Tú vienes conmigo, le dijo a Anita. Tu madre va en el carro. Si hay tiros, agáchate y no grites. Anita sintió, pálida pero sin llorar. Elena subió al pescante, las manos temblorosas en las riendas. Vargas dio un chasquido y los caballos arrancaron al trote. Detrás, las siluetas oscuras emergieron de la noche, 6 jinetes, máscaras de pañuelo cubriendo la mitad del rostro, rifles al hombro. El coyote gris había encontrado a su presa. El carro traqueteaba violentamente sobre el terreno irregular. Vargas cabalgaba al lado, protegiendo el flanco derecho. Los primeros disparos cortaron el aire como latigazos. Una bala astilló la madera del carro cerca de la cabeza de Elena. Ella gritó, pero siguió azuzando a los caballos. Anita se aferraba al cuello del ranchero, los ojos cerrados con fuerza. Vargas respondió con 2 disparos precisos. Uno de los perseguidores cayó de la silla con un grito ahogado. Los demás se dispersaron, pero no desistieron. Galopaban en zigzag, buscando ángulo. Otra bala rozó el sombrero de Vargas. Él no se inmutó. Disparó de nuevo. Otro jinete cayó, esta vez arrastrado por el estribo. Pero eran demasiados. Y el carro era lento. De pronto, Vargas tomó una decisión. Giró el caballo, puso a Anita delante de él como escudo humano, aunque con cuidado de que su cuerpo la cubriera por completo, y gritó a Elena. Sigue derecho. No pares por nada. Luego espoleó al semental y se lanzó hacia los perseguidores, directamente contra ellos. Elena vio cómo desaparecía en la oscuridad, el rifle escupiendo fuego, los gritos de los bandidos mezclándose con el trueno de los cascos. Anita sollozaba contra el pecho de su madre. El carro siguió adelante, solo, perdido en la noche. Elena no sabía si Vargas estaba vivo o muerto. No sabía si volverían a verlo. Solo sabía que, por primera vez desde que todo empezó, tenía una mínima posibilidad de escapar. Pero el desierto no perdonaba a los que huían solos. Y en alguna parte, entre las sombras y el polvo, la batalla continuaba. El coyote gris no descansaría hasta cobrar su venganza. Y don Miguel Vargas, con o sin balas en el cuerpo, no era hombre que se rindiera fácilmente. La luna se ocultó. La noche se volvió absoluta. Y el destino de las 2 mujeres, y del hombre que las había tomado a ambas, quedó suspendido en la oscuridad, esperando el amanecer que tal vez nunca llegaría para todos. El amanecer llegó al desierto como una herida abierta, un filo de luz naranja que cortaba el horizonte negro y teñía de sangre las rocas y los cactus. El carro de Elena seguía avanzando, pero ya no al galope desesperado de la noche anterior. Los caballos estaban exhaustos, las riendas flojas en las manos temblorosas de la mujer. Anita, acurrucada a su lado, había dejado de llorar. Sus ojos, enrojecidos, miraban hacia atrás una y otra vez, buscando en la penumbra la silueta del ranchero que se había lanzado solo contra los lobos. No había rastro de él. Ni de los jinetes del Kaori Gris.
Solo el silencio, roto de cuando en cuando por el graznido de un sopilote que volaba en círculos altos, como si ya supiera que habría carroña. Elena detuvo el carro junto a un arroyo seco, apenas un hilo de agua fangosa entre piedras. Bajó con piernas entumecidas, ayudó a Anita a descender y las dos se arrodillaron para beber lo poco que había. El agua sabía a tierra y a hierro, pero era vida. Mientras la niña se lavaba la cara con las manos sucias, Elena miró alrededor. El desierto parecía infinito, sin caminos claros, sin señales. Si seguían derecho, tal vez llegarían a alguna misión o rancho aislado. Si giraban mal, morirían de sed antes del mediodía. ¿Vamos a buscarlo, mamá?, preguntó Anita en voz muy baja. Elena no respondió de inmediato. Su mente era un torbellino. Vargas las había tomado como pago de una deuda. Las había arrastrado a esta pesadilla. Y sin embargo, la noche anterior se había interpuesto entre ellas y la muerte. Había gritado que siguieran, que no pararan. Había usado su cuerpo como escudo para la niña. ¿Por qué? ¿Honor? ¿Culpa? ¿O algo más oscuro que aún no entendía? No podemos volver, dijo al fin. Si está muerto, no hay nada que hacer. Si vive, él sabe dónde encontrarnos. Pero primero tenemos que sobrevivir. Anita asintió, aunque sus labios temblaron. Recogieron lo poco que quedaba en el carro, una cantimplora medio llena, unas tortillas duras envueltas en trapo, un zarape raído y el cuchillo Bowie que Vargas había dejado olvidado en el pescante al desatar el caballo. Elena lo guardó en su cinturón, sintiendo su peso como una promesa amarga. Reanudaron la marcha a pie, guiando a los caballos por las riendas. El sol subió rápido, implacable. El sudor les corría por la espalda, mezclándose con el polvo hasta formar costras grises en la piel. Anita empezó a tambalearse. Elena la cargó un rato, luego la dejó caminar, luego la cargó de nuevo. Las horas se volvieron borrosas. Alrededor del mediodía, cuando el calor era un martillo sobre la cabeza, oyeron cascos. Un solo caballo. Elena empujó a Anita detrás de una roca grande y sacó el cuchillo, el corazón latiéndole en la garganta. El jinete apareció entre el polvo, silueta alta, sombrero negro, el brazo izquierdo colgando inerte, la camisa empapada de sangre oscura. Era Vargas. El semental negro cojeaba, cubierto de espuma y sangre seca. El ranchero desmontó con dificultad, apoyándose en la silla. Su rostro estaba pálido bajo el polvo y la barba de varios días, pero sus ojos seguían siendo los mismos, duros, profundos, insondables. Llevaba el Colt en la mano derecha, el cañón aún caliente. Elena salió de detrás de la roca, el cuchillo temblando en su puño. ¿Estás vivo?, preguntó, como si no lo creyera. Vargas soltó una risa corta, ronca, que terminó en tos. Todavía no me han matado, dijo. Pero lo intentaron con ganas. Anita corrió hacia él sin pensarlo, abrazándole las piernas. Vargas puso una mano grande y áspera sobre la cabeza de la niña, un gesto casi tierno que contrastaba con la sangre que le manchaba el chaleco. ¿Los mataste a todos?, preguntó Elena, sin bajar el cuchillo. A 4. Los otros 2 huyeron. El coyote no estaba entre ellos. Esto no termina aquí. Se miraron en silencio. El sol quemaba. Las moscas zumbaban alrededor de la herida en el hombro de Vargas. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó ella al fin. Podías haberte ido. Dejarnos. Eras tú quien nos tenía presas. Vargas tardó en responder. Se sentó con cuidado contra una roca, respirando hondo. Porque cuando tu hija me miró y dijo llévate a ella en vez de a mí, me acordé de otra niña. Mi hija. Hace 15 años. La viruela se la llevó en 3 días. Yo estaba en el norte, peleando por Madero. Llegué tarde. Solo encontré una tumba pequeña y una mujer que ya no me miraba a los ojos. Mi esposa se fue al año siguiente. Se ahorcó en el granero. Desde entonces, cobro deudas. Pero nunca toqué a un niño. Nunca hasta ahora. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella.
No era lástima. Era comprensión. ¿Y por eso nos tomaste a las dos? Para no repetir el error. Vargas negó con la cabeza. Porque vi en tus ojos lo mismo que vi en los de mi mujer el día que enterramos a la niña. Y supe que si te dejabas sola con la deuda, terminarías como ella. Y Anita. Anita no iba a crecer sin madre en un pueblo que ya la había vendido. Guardó el colt en la funda. Con esfuerzo, se puso de pie. No las quiero como esclavas, dijo. Las quiero como parte de la hacienda. Trabajen 5 años, como dije. O trabajen menos y me ayudan a terminar con el coyote. Porque vendrá por mí. Y cuando venga, vendrá por ustedes también. Ya no son solo deudoras. Son testigos. Y en estas tierras, los testigos no viven mucho. Elena miró a su hija. Anita tenía los ojos fijos en Vargas, no con miedo, sino con algo nuevo, confianza. ¿Y si decimos que no? Preguntó Elena. Vargas se encogió de hombros, aunque el gesto le arrancó un gesto de dolor. Entonces les doy el carro, la cantimplora y el caballo sano. Y se van. Pero sepan que el coyote las buscará también. Y yo no estaré para detenerlo. Silencio. El viento soplaba caliente, levantando remolinos de polvo. Elena guardó el cuchillo. 5 años, dijo. Pero no como prisioneras. Como familia. Y cuando termine la deuda, decidimos juntas qué hacemos después. Vargas la miró largo rato. Luego asintió, una sola vez. Trato hecho. Ayudó a Anita a subir al caballo herido. Elena montó el otro. Vargas caminó al lado, cojeando pero erguido, guiándolos hacia el norte, hacia la hacienda del Águila Negra que se alzaba invisible aún en el horizonte tembloroso. No hablaron más. No hacía falta. Detrás de ellos, el desierto guardaba sus secretos, sangre en la arena, cuerpos abandonados a los opilotes, una deuda que ya no era solo de dinero. Delante, un camino incierto, pero compartido. Y en alguna parte, entre las colinas lejanas, el coyote Salazar afilaba su cuchillo, planeando su venganza. Pero eso sería otra historia. Por ahora, las dos mujeres y el hombre que las había tomado y salvado seguían adelante. Juntos. Bajo un sol que quemaba, pero que también iluminaba. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía solo una tumba en el polvo. Fin.